¿Qué tal? Buen día. Un saludo a todos los que nos estén viendo a través de la grabación. El día de hoy corresponde ver el tema propiamente de membrana celular, plasma-lema. La clase de hoy pues estaba contemplada para pues los chicos que estén con nosotros en el curso. Sin embargo, por decisión propia pues quise compartirles también esta clase de hoy. Y pues bueno, les presento justamente el apunte y todos los datos que vamos a estar manejando. Entonces, pues yo les recomiendo que si están viendo esto, pues en la grabación propiamente se traigan algo para comer porque esto va para largo, ¿sale? Con este tema, pues bueno, vamos a dar inauguración propiamente a una nueva sección dentro de las clases, ya que las anteriores propiamente eran más que nada introductorias a la materia, pero con esta ya estaríamos viendo propiamente el terreno de la biología molecular y biología celular. Justamente al ser un tema amplio, va a estar seccionada esta clase en cuatro partes. La primera parte de hoy es membrana celular. Mañana estaremos viendo pues núcleo y nucleolo. Y el siguiente fin de semana estaremos viendo organelos membranosos y no membranosos. ¿Ok? Para esto, pues bueno, me gustaría empezar a dar de manera introductoria qué es la célula, para que pues ustedes también puedan comprender su funcionamiento, ¿ok? Ustedes sabrán que propiamente la célula se compone y se comprende, vaya, como la unidad estructural básica y funcional del ser humano. Esto porque, bueno, de manera individual mantiene funciones vitales que en conjunto, al asociarse a más células, evidentemente van a terminar formando pues un complejo, en este caso pues un tejido que eventualmente va a participar en la función y todo el funcionamiento propio del ser humano. Para esto pues bueno, la célula la dividimos en dos porciones de acuerdo pues a su morfología. Tenemos una porción citoplasmática donde pues vamos a encontrar principalmente los organelos y todo el líquido que pues mantiene la célula propiamente. Y por otro lado tenemos un compartimento nuclear donde únicamente se establece el núcleo propiamente junto con el material genético. Aquí les traigo pues dos esquemas en los cuales podemos observar este espacio que yo les estoy delimitando, una porción nuclear propiamente, donde encontramos uno de los organelos que también vamos a estar estudiando más adelante, en este caso el nucleolo, y propiamente se va a estar acoplando a material genético ADN que al microscopio sí es visible. ¿Vaya? Por otro lado, pues también tenemos, como les mencioné, el compartimento citoplasmático, en el cual, pues bueno, encontramos las demás estructuras, como lo vienen siendo los organelos membranosos, no membranosos, y las inclusiones, que fue el tema anterior a este, ¿ok? En sus debidas clases vamos a estar platicando cada uno acerca de los organelos, entonces, pues, no se las vayan a perder. Y aquí en un dibujo más realista podemos encontrar lo mismo. Encontramos propiamente al retículo endoplasmático rugoso, a las mitocondrias, aparato de Golgi, a las vesículas de transporte, a los centriolos, vaya, y pues principalmente al núcleo. Entonces, esto nada más es para que ustedes se den cuenta cómo está distribuido todo esto alrededor de la célula. Una vez les voy diciendo que la célula no quiero que la imaginen o la visualicen como una estructura sólida, rígida, ya que va a mantener cierta plasticidad, si lo quieren ver de cierta manera. Esto porque, pues bueno, es una unidad dinámica que le va a conferir moldear su forma. Entonces, es como si fuera un globo con agua. Ustedes lo llenan y tienen la facultad ustedes de moldearlo según pues ustedes lo deseen o las necesidades. Lo mismo ocurre con las células. Y pues estos esquemas que yo les traigo pues es una célula ideal, ya que a lo largo de toda su, pues en este caso en el primer año de histología, se van a dar cuenta que las células mantienen diferentes morfologías que pues vaya, van a variar. No solamente podemos encontrar células así. Para eso, pues bueno, vamos a tener una clase especial para platicar de esto, entonces no se la pierdan, ¿sale? Al microscopio electrónico de transmisión, vaya, podemos encontrar las mismas estructuras que en los esquemas anteriores. Si se dan cuenta, pues la célula está delimitada por todo este patrón que encontramos acá. Si se dan cuenta, son superficies irregulares. Esto por lo mismo, porque es una estructura que mantiene dinamismo, vaya. Entonces no es una estructura circular netamente, sino que va a variar de acuerdo a las regiones en las que estemos pues estudiando propiamente. Por otro lado, podemos encontrar estructuras electrodensas y electrolúcidas de diferente tonalidad. Aquí encontramos una en el centro que es de muy alta tonalidad, por lo tanto, pues corresponde a la zona del núcleo, como se muestra acá. Y si se dan cuenta, también tenemos zonas pues un poquito menos electrodensas, vaya en este caso pues más claras. Esto pues bueno, forma parte de la morfología y pues naturaleza del núcleo, que más adelante vamos a estar hablando de ellos. Pero por otro lado también encontramos estructuras circulares, ovoides, vaya, conglomeradas en ciertas regiones.
otras con diferentes estructuras, tonalidades, vaya, que poco a poquito pues las vamos a estar estudiando cada una de ellas, ¿sale? De momento solamente es para que se familiaricen con la célula como tal. Como les mencioné, pues bueno, hay una clasificación de acuerdo al contenido, en este caso de los organelos, según sea si mantienen una unidad estructural que los delimita, propiamente pues la membrana celular, o aquellos que no lo tienen. Bueno, justamente aquí les traigo la lista para que se vayan familiarizando de cuáles son pues los organelos que sí, cuáles los que no. Pero bueno, para el estudio propiamente, ahora sí que de todo este tema que vamos a estar viendo las próximas 3 clases, vamos a estar utilizando mucho lo que viene siendo el microscopio electrónico, especialmente el de transmisión. ¿Esto por qué? Porque gracias a esta herramienta, si ustedes se acuerdan, mantiene un límite de resolución pues muchísimo más poderoso, por así decirlo, o más efectivo que un microscopio óptico. Entonces, gracias a esta característica que tiene, es que vamos a emplearlo pues en estos temas. Propiamente porque el mismo nos da la facultad de estudiar la ultraestructura celular. Esto quiere decir que mediante este ALMET vamos a estar observando estructuras que a simple vista desde un microscopio óptico no podemos ver. Si se dan cuenta, pues nada más en el microscopio óptico nos da una idea, pues de qué tipo de organelo posiblemente estemos viendo, vaya, pero no podemos ver propiamente su estructura, su arquitectura o su morfología, sino que gracias a la tinción o a las técnicas histológicas, justamente a las tinciones que existen, nos podemos dar una idea de la posición o de qué tipo de órgano es. Por otro lado, pues al MET podemos ver todo esto de acá, que pues aquí con el MO o el microscopio óptico no podemos ver, ¿sale? Es muy importante que mantengan ese concepto pues claro. Una vez entendido pues esta parte introductoria, me gustaría mencionarles que el plasmalema se compone de diferentes elementos. Principalmente yo les voy a hablar de tres, de lo que vienen siendo los fosfolípidos, proteínas y carbohidratos. Hasta ahí, y lo que viene siendo la unidad de membrana, estaremos estudiando la morfología propiamente de la célula, es decir, cómo se compone, ¿ok? Su morfología netamente. Pero para la siguiente parte de esta clase estaremos estudiando propiamente las diferentes funciones que va a mantener la misma gracias a esta estructura, ¿ok? Entonces, para empezar, a mí me gustaría hablar acerca de los fosfolípidos propiamente. Los fosfolípidos, pues bueno, va a ser la estructura o el elemento principal que va a estar componiendo la membrana. Ustedes recordarán que existen diferentes tipos de lípidos. El que corresponde propiamente al de la membrana, pues son los fosfolípidos. Para ello vamos a estar estudiando un poquito acerca de su bioquímica y su estructura molecular para que comprendamos las funciones y las características que éste le da a la membrana. Para ello, pues me voy a hacer apoyo de este esquema que les traigo. Si se dan cuenta, bueno, toda esa porción de acá corresponde a el plasmalema, a la membrana celular, y hay diferentes elementos que lo componen. El que vamos a estar estudiando ahorita son los fosfolípidos, ¿sale? Sean observadores, quiero que vean que el fosfolípido, aquí hay uno, pero aquí también hay otro de cabeza, ¿ok? Más adelante vamos a hablar un poquito de estos. Entonces, los fosfolípidos, pues bueno, es un tipo de lípido que vamos a estar estudiando en la membrana y se dice que este es de naturaleza anfipática. ¿Qué quiere decir esto? Que los fosfolípidos van a tener la facultad y la característica de estar interactuando con diferentes medios, es decir, van a estar interactuando con elementos acuosos y con elementos lipídicos, ¿sale? Por eso se dice que es anfipático. La porción, en este caso, liposoluble que va a tener un fosfolípido corresponde a las cadenas de los ácidos grasos, ¿sale? Así se llama esta región. Las colitas de los ácidos grasos de los fosfolípidos son de carácter liposoluble, son hidrofóbicos, entonces no interactúan con el agua. Por otra parte, la porción polar o la porción perdón, hidrosoluble, que sí va a estar interactuando con el agua, pues corresponde propiamente a la cabeza de glicerol fosforilado. ¿Ok? Entonces vamos por partes. El fosfolípido tiene dos secciones, una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica. Esto quiere decir que se interactúa con el agua o si no lo hace. ¿Ok? La cabeza hidrofílica se va a estar componiendo pues de una molécula de glicerol aunada con una molécula de de fosfato, en este caso pues en esta región. ¿Ok? Aquí se van a estar acoplando estos dos elementos, pero cabe mencionar que este grupo fosfato también se va a estar acoplando a un tipo de alcohol. Cuando vean ustedes una R acoplada pues a estos elementos
de la estructura bioquímica de la molécula, hace referencia de que ahí se va a estar acoplando un grupo alcohol. Y de estos hay de diferentes tipos. Según sea el tipo de alcohol que esté acoplado aquí, es que recibe un nombre este fosfolípido, ¿ok? Más adelante vamos a mencionar los diferentes tipos de alcoholes y cuáles son los más importantes que al menos a mí me gustaría que se queden ustedes. Por otra parte, las cadenas de los ácidos grasos, pues bueno, si se dan cuenta, hay dos, y si son observadores no son iguales, ya que esta de aquí mantiene como que una saliente como si hubiera una patita doblada. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta, ya que justamente recibe esta clasificación como ácidos grasos saturados propiamente de los ácidos grasos insaturados. Entonces, al tener esta clasificación, la membrana celular va a tener una característica muy importante, el cual es la fluidez. Gracias a este tipo de ácido graso insaturado es que la membrana celular va a ser una estructura dinámica, va a presentar movimiento y la facultad de pues adaptarse a las diferentes formas y morfologías que puedan estar acoplándose en ese momento. ¿Ok? No se les olvide que existe uno insaturado porque más adelante lo vamos a mencionar otra vez. ¿Sale? Entonces, pues bueno, la porción polar, retomando y recordando, corresponde propiamente a la cabeza de glicerol, mientras que la porción no polar a la cola propiamente de ácidos grasos. ¿Sale? Aquí les traigo pues otro esquema hablando de lo mismo. Realmente pues es igual, nada más que aquí estamos separando los diferentes componentes. Las cadenas de los ácidos grasos, saturado e insaturado. El grupo, en este caso el glicerol, propiamente acoplado a un grupo fosfato. Y aquí nada más le hace falta su grupo alcohol. ¿Sale? Su R. Es lo más importante de ello, ¿ok? De aquí, pues bueno, me gustaría brincarme, hablar un poquito más acerca de estas estructuras. Yo les mencioné que propiamente las colas de los ácidos grasos van a estar funcionando pues como un sitio donde la porción en esa zona va a ser de tipo liposoluble, es decir, solamente hay elementos que van a estar interaccionando ahí de naturaleza tipo grasosa. No obstante, esta región es muy importante ya que le va a conferir a la célula protección contra fenómenos como lo viene siendo la cristalización. Gracias a la existencia de este ácido graso insaturado, propiamente con esa saliente o esa patita doblada como la quieren ver, pues es que la célula va a estar soportando pues temperaturas bajas, ya que pues la membrana al ser sometida a bajas temperaturas corre el riesgo de que se haga cristal propiamente y se fracture. Para evitar esto, pues bueno, existe esta cadena de ácidos grasos que además de conferir fluidez a la membrana, facilita propiamente la protección que tiene la membrana con su medio ambiente, en este caso a temperaturas bajas. ¿Sale? Bueno, ustedes más adelante van a estar estudiando que los ácidos grasos tienen diferentes grupos y regiones que también se le pueden estudiar, como lo viene siendo un grupo carboxilo, ¿sale? Pero bueno, eso es más tarea de bioquímica y también, bueno, un tipo de doble enlace insaturado, bueno, un tipo de doble enlace que le confiere inestabilidad a la célula, a la membrana, perdón, que corresponde propiamente a este de acá. Y a mi parecer es lo más importante que deben de saber de estos, ¿ok? Por otra parte, la porción hidrosoluble o hidrofílica que corresponde a la cabeza fosforilada, vaya, se compone de tres elementos que ya fueron mencionados, el grupo alcohol, el grupo fosfato, vaya, y la molécula de glicerol, ¿sale? Solamente otra vez como recordatorio. Y recuerden que es la porción que va a estar interactuando con superficies acuosas. Por lo tanto, aquí nada más me gustaría tomar este esquema. Recuerden que yo les mencioné que hay dos tipos de, bueno, no hay dos tipos, sino que la disposición de los fosfolípidos está pues en dos direcciones, para que me entiendan. Una que está apuntando hacia el exterior y otra que está apuntando hacia el interior. Por lo tanto, estas porciones que corresponden a las cabezas fosforiladas van a estar apuntando en estos polos diferentes. Por lo tanto, se dice que la porción externa de una célula, pues al ser de consistencia líquida, va a tener la facilidad de interactuar con estos elementos, mientras que la porción citoplasmática también lo va a hacer, correspondiente pues a la cabeza del fosfolípido en esa zona. ¿Sale? Aquí solamente pues me gustaría otra vez retomar pues los diferentes tipos de alcoholes, como ya les había mencionado. Ustedes a este nivel solamente deben de tener en cuenta que, pues como les digo, dependiendo del alcohol que esté acoplado al grupo fosfato del fosfolípido, pues se va a ver una clasificación diferente de fosfolípidos. Los que a mí me gustaría que ustedes se queden para su primer año es que hay un tipo de fosfolípido denominado fosfatidilcolina, porque el tipo de alcohol que está acoplado es la colina, y hay otro que se llama fosfatidilcerina que pues porque su grupo alcohol correspondiente es la serina, ¿ok?
Para ello, pues bueno, igual me hago apoyo del siguiente esquema, donde pues igual tenemos un fosfolípido, pero aquí nada más está horizontalizado. Tenemos sus ácidos grasos saturado e insaturado. Tenemos la molécula de glicerol en medio, el grupo fosfato acoplado al glicerol, y hay un extremo que está acoplado a un grupo alcohol, en este caso es la colina, ¿sale? Así es como se vería esquemáticamente. Esto porque es importante mencionar porque hay ciertos fenómenos que ocurren en las células. Uno de ellos es la apoptosis, donde pues bueno, la célula empieza a programar su propia destrucción, pues porque ya debe de morir, ¿no? Es su ciclo de vida. Entonces, cuando ocurre este fenómeno de la apoptosis, hay un intercambio, hay un evento muy importante donde los fosfolípidos que están expresándose en la cara externa de pues de la célula se internalizan y viceversa, ¿ok? Entonces, este es un fenómeno que se llama flip-flop, más adelante lo vamos a comentar, pero es un fenómeno que no se da solamente así porque sí, sino que más bien depende de ciertas moléculas como lo vienen siendo ciertas enzimas que intercambian estos fosfolípidos, ¿sale? Los internalizan o los cambian, vayan, y esto da pauta a que otras células de, por ejemplo, el sistema inmune, cuando estén pues propiamente en el exterior y estén vigilando propiamente que todo esté en orden, se pueden dar cuenta de que la membrana celular de esta célula A pues va a estar expresando ciertos elementos que no deben de estar ahí, como lo viene siendo pues el intercambio. Ah, bueno, para esto no les expliqué, pero es decir, la fosfatidilcolina, vaya que mencionamos al principio, usualmente y normalmente siempre va a estar siéndose expresada en la cara externa, mientras que la fosfatidilsorina va a estar siendo pues dominante en la cara externa, en la cara interna, perdón. Entonces, cuando hay este fenómeno de intercambio, lo que sucede es que propiamente las células del sistema inmune, al reconocer esto, pues van a indicar o van a estar ahora sí que avisando a las demás células que esta misma está pues pasando por un proceso de apoptosis. ¿Sale? De ahí, pues bueno, se cumple todo este fenómeno y se derivan diferentes cascadas que vamos a estar igual estudiando. ¿Sale? Entonces, si les preguntan cuál es el tipo de fosfolípido que abunda en la cara externa del plasmolema, pues es la fosfatidilcolina, mientras que el fosfolípido que abunda en la cara interna de la membrana es la fosfatidilcerina, ¿sale? Su función, pues ya se las mencioné, es un indicador si la célula está pasando por un proceso de apoptosis y a mi consideración es lo más importante que ustedes deben de saber de ahí, ¿ok? Por otra parte, bueno, de aquí me gustaría de una vez mencionarles, ya que estamos hablando de los fosfolípidos, pues el dinamismo que tienen estos mismos con la membrana. Por ello, pues bueno, hay algo que se llama modelo de mosaico fluido y es el modelo que explica y que ilustra a la membrana celular como una unidad dinámica que está en constante cambio según sea pues el momento en el que se encuentre la misma, ¿ok? Entonces, para ello es importante conocer los diferentes tipos de movimientos, porque al ser una estructura dinámica, los fosfolípidos van a estar en constante cambio, van a estar moviéndose, porque pues es una estructura móvil, y de ahí pues deriva todo este dinamismo, ¿ok? Existen cuatro tipos de movimientos: rotatorio, difusión lateral, flexión y translocación, vaya. Y pues para esto les traigo esta esquemita donde podemos ver cada uno de estos. El primer movimiento, en este caso rotatorio, pues hace referencia de que el fosfolípido rota sobre su propio eje, de tal manera como si fuera un tornillo, ¿sale? Va hacia una misma dirección, pero siempre rotatorio, sobre su mismo eje, ¿ok? Por otra parte, el fosfolípido pues puede estar cambiándose de lugar, ya sea que se vaya a su izquierda, derecha, como lo quieran ver, arriba o abajo, ¿sale? Es una unidad móvil. Recuerden que pues la célula, al ser una estructura tridimensional, tiene diferentes ejes. Por lo tanto, el fosfolípido puede estar direccionándose en estos diferentes ejes. Les digo izquierda, derecha, atrás y hacia adelante, ¿ok? Para esto, pues bueno, me gustaría que comprendan propiamente este movimiento como nosotros cuando viajamos en metro, vaya, y está atascadísimo, pues bueno, imagínense que la cabecita de cada persona que va ahí corresponde a la cabeza del glicerol, del fosfolípido, y las patitas del mismo, pues corresponde al cuerpo de nosotros. Entonces, pues bueno, estamos en constante movimiento entre la gente, luego nos empujamos, nos movemos hacia adelante, alguien más nos rebasa, y es lo mismo que ocurre con los fosfolípidos, ¿sale? Es un constante cambio, dinamismo, ¿sale? Eso se le conoce como difusión lateral, ¿sale? Aquí, bueno, como el esquema es en dos dimensiones, por eso solamente está direccionado hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sale?
pero contempla que puede ser hacia atrás o hacia adelante, ¿sale? Otro movimiento que también vamos a estar viendo es que las colas de los ácidos grasos se pueden separar entre sí, de tal manera que pues el ángulo pues se hace más amplio y eso se le conoce como flexión, ¿sale? Y finalmente el último movimiento es el más importante a mi consideración, ya que es el de flip-flop, que es el que ya mencionamos hace un par de minutos, que bueno, corresponde propiamente al intercambio que hay entre un fosfolípido de la cara externa con su medio interno y viceversa. Un fosfolípido del medio interno es pues movido de su lugar hacia la cara externa del mismo. Para ello, pues bueno, este movimiento pues no se da así solamente porque sí, sino que depende de un conjunto de enzimas que llevan a cabo este movimiento. Estas reciben el nombre de flopasa, flipasa y mezcladora o cualquiera. Esto, pues bueno, de acuerdo al tipo de enzima, si es flopasa o flipasa, va a estar moviendo estos fosfolípidos entre sí, ¿sale? Es decir, va a estar moviendo fosfatidilcolina con esfingomielina y fosfatidiletoanolamina con fosfatidilcerina. De una vez les digo que no es necesario, para empezar, que se aprendan, pues ahora sí que qué tipo de fosfolípidos mueve esta enzima y viceversa, ¿ok? Sino que más bien conozcan que existen y conozcan que estas enzimas dependen de ATP, son ATP dependientes. Con que ustedes tengan solamente ese conocimiento de que, ah, sí, yo sé de que existe por ahí una enzima que lleva a cabo este movimiento, pues por mí está bien, ¿sale? La verdad no es pregunta de examen, mucho menos para un departamental de histología, ¿sale? Bueno, con esto estaremos... Ah, no, mentira. Me estaba saltando otro elemento de aquí que me gustaría mencionarles. Una vez entendiendo, pues, este dinamismo que va a tener la célula, hablando del plasma podemos entender y podemos dar pauta a platicar un poquito acerca de la morfología de la misma. Se dice que aproximadamente el plasmalema tiene un espesor entre 10 nanómetros y el promedio es 7,5, ¿sale? Esto va a depender del grosor propiamente que hay entre los diferentes elementos ya estudiados, como lo viene siendo la cabeza del glicerol fosforilado o las cadenas de los ácidos grasos, ¿sale? Esta membrana mantiene funciones muy específicas, como lo viene siendo una barrera física, ya que, pues bueno, gracias a esta hay organismos que no la atraviesan y pues propiamente nos confiere esa protección contra ellos. Por otra parte, bueno, también se dice que es una estructura selectivamente permeable. Esto porque solamente permite el paso de ciertos iones y moléculas que son compatibles con la naturaleza de la membrana. Ustedes recordarán que yo les mencioné que la membrana es anfipática, ya que mantiene una porción polar y una apolar, ¿ok? Pero predomina más la apolar. Por lo tanto, los elementos que son de naturaleza, pues, lipídicos, tienen la facultad de atravesar más fácilmente la membrana. Aquellos que son de naturaleza acuosa, líquida, hidrosoluble, como la quieran ver, se les dificulta muchísimo más. Entonces, predomina más la naturaleza lipofílica que la otra, ¿ok? Y eso es muy importante, ya que, pues, en temas posteriores, como lo viene siendo endocrino, vamos a ver que hay hormonas de naturaleza liposoluble que tienen la facultad de atravesar membranas de manera más fácil y sencilla que aquellas que no lo son, ¿sale? Y este concepto también aplica para farmacología, ya que hay fármacos que también actúan bajo este principio, ¿sale? Otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es la forma en la que está distribuida los fosfolípidos. Al inicio de la clase yo les mencioné que eh, propiamente tenemos esta distribución, un fosfolípido arriba y un fosfolípido abajo. Esto es muy importante, ya que gracias a esta distribución que tiene, se dice que la membrana es de naturaleza, o más bien, se encuentra en una disposición bilaminar. Tenemos una hojuela externa que está en contacto con el medio extracelular y una hojuela interna que está en contacto con el medio intracelular. ¿Sale? Y pues bueno, gracias a esta distribución que tiene, también si son observadores, la cabeza del glicerol fosforilado está en contacto con el medio externo en este caso, mientras que aquí están en contacto con su medio interno. Por lo tanto, todo lo que sea extracelular, pues corresponden a estructuras de naturaleza hidrosoluble, vaya, lo mismo en su medio interno por el citoplasma, mientras que todos los elementos que estén aquí en medio de la cadena de los ácidos grasos, ¿sale? Son de naturaleza propiamente lipofílica. ¿Ok? De ahí, pues bueno, se tiene este esquema que yo les armé. Propiamente podemos estudiar las diferentes porciones y elementos. Tenemos una hojuela propiamente externa, que corresponde a la ya mencionada anteriormente, y una hojuela interna, también llamada cara P. Esto de cara E y cara P
lo vamos a estar estudiando un poquito más adelante en un par de minutos, que es justamente la forma en la que está distribuida la membrana ALMET, vaya. Pero bueno, aquí les dejo el dato para que de una vez vayan comprendiendo esta distribución, ¿sale? Aquí, pues bueno, recordando que la porción polar de la membrana corresponde a la cabeza del glicerol fosforilado, mientras que la porción apolar a las regiones de los ácidos grasos, ¿ok? Y lo mismo se aplica para la parte interna. Aquí, bueno, les traigo un aproximado de cuánto es el espesor de cada una de estas regiones. Propiamente tenemos 2,5 nanómetros que conforman la región polar en ambos lados, por lo tanto ya tendríamos un espesor aproximadamente de 5 nanómetros y solamente resten pues lo demás, la diferencia que hay entre las cadenas de los ácidos grasos, que pues en conjunto estarían midiendo entre 5 nanómetros, que es justamente la diferencia restante para formar un espesor, pues propiamente dicho, ¿ok? Aquí les traigo una foto electromicrografía donde podemos ver esta unidad de membrana, pues a muy grandes aumentos. Y bueno, aquí me gustaría empezar a diferenciar con ustedes cómo se vería, pues propiamente una unidad de membrana. Aquí, pues bueno, de cajón tenemos estas estructuras de naturaleza al microscopio electrónico de transmisión, pues de tipo electron densas. Si se dan cuenta, son conglomerados, puntillados, que al final de cuentas se depositan sobre la estructura y forman pues estas patrones electron densos. Si se dan cuenta, a muy grandes aumentos, tenemos un elemento que forma pues una línea en conjunto electron densa, mientras que en la parte interna se repite el mismo patrón, ¿ok? Este patrón electrón denso que forma pues una hilera corresponde propiamente a la cabeza de los ácidos grasos, ¿ok? Perdón, a la cabeza del glicerol fosforilado. Ujú. Por lo tanto, se dice que tenemos una lámina electrón densa interna y una lámina electrón densa externa, según sea la posición de la misma. Aquí en este caso estamos viendo un espacio separado, por lo tanto, este es el medio extracelular. Por ende, nos podemos orientar que esta región que les estoy delimitando corresponde propiamente a la lámina electrón densa externa, seguido de un espacio que aquí casi no se ve. Ah, es muy complicado a veces de distinguirlo, pero en medio, entre esta de aquí y esta de acá, tenemos un espacio en blanco correspondiente a una lámina electrolúcida media y finalmente seguido de otra placa, en este caso, pues electrón densa interna, ¿sale? Una lámina electrón densa interna. Esto corresponde propiamente a la unidad de membrana y esto se replica aquí y aquí, ¿sale? Por lo tanto, tenemos tres unidades de membrana. De hecho, ahí se ven muy claramente, ¿sale? Ok, hasta ahorita ya llevamos gran parte de esta primera parte de fosfolípidos ya estudiada bien, a mi consideración, pero me gustaría mencionar que asimismo tenemos otros componentes. Esto ya para dar pauta a los siguientes elementos. Se dice que la membrana tiene aproximadamente un 50-50 por ciento en este caso de componente lipídico y un 50% de componente proteico. ¿Ok? Nosotros estudiamos los lípidos. Ay, perdón, se me estaba olvidando un componente muy importante. Justamente el colesterol. Se me estaba olvidando. Una disculpota. El colesterol es un tipo de lípido que también va a estar componiendo la membrana, ¿sale? Al igual que el fosfolípido. Si se dan cuenta, déjenme ver aquí pues el esquema de aquí arriba. Aquí justamente tenemos los fosfolípidos acoplados uno encima del otro en diferentes posiciones que corresponden a la estructura bilaminar. Pero, si se dan cuenta, en medio de estas cadenas de los ácidos grasos que tenemos, encontramos un elemento muy importante que corresponde al colesterol. Ahí se va a estar encontrando entre la cadena de los ácidos grasos. Recuerden que aquí es una región propiamente liposoluble, ¿sale? Y bueno, justamente al encontrar esta estructura en medio de estas dos, pues nos da la noción propiamente de que también tiene una naturaleza liposoluble, ¿sale? El colesterol, bueno, a diferencia del fosfolípido que va a ser una estructura que le da fluidez a la membrana, el colesterol propiamente hace lo opuesto, le confiere más rigidez a la membrana, entonces se hace una estructura más sólida, un poco menos dinámica. No obstante, esta característica va a cambiar según sea el medio en el que se encuentra la célula. Si la célula se somete, pues como ya les mencioné, a bajas temperaturas por medio de los ácidos grasos insaturados, es como que sigue este dinamismo de la misma.
Y bueno, esto se ve todavía favorecido por el colesterol, ya que cuando se somete a la célula pues a estas bajas temperaturas, va a funcionar como si fuera un tipo de ácido graso insaturado, ya que va a proteger a la membrana contra la cristalización, ya que le da fluidez, ¿sale? Pero solamente a bajas temperaturas. Y bueno, también aquí les puse que es una estructura de tipo anfipática, esto porque hay diferentes opiniones y autores que opinan lo diferente, que opinan lo mismo u opinan diferente. Si se dan cuenta, tenemos aquí una estructura propiamente que corresponde al colesterol, también llamado ciclopentano per hidrofenantreno, que se compone de diferentes anillos cíclicos. Estos anillos cíclicos le confieren esa naturaleza liposoluble netamente, pero en su extremo posterior encontramos un grupo alcohol acoplado. Entonces, gracias a este pequeño inconveniente, es que puede y cabe la posibilidad de que el colesterol pues, pueda interactuar con moléculas del agua. Por eso, pues, hay un debate a veces entre bioquímicos y científicos, bueno, no científicos, pero entre bioquímicos, este, de más autores, que, bueno, aún se preguntan si propiamente el colesterol es totalmente liposoluble o totalmente hidrofílico. Pero bueno, yo se los dejo aquí nada más para que ustedes reflexionen, ¿sale? Ahora sí, regresando a esto. Ya estudiamos propiamente a los fosfolípidos y al colesterol, ¿sale? No obstante, hay moléculas también que aquí no entran dentro de esta clasificación porque su concentración ya es muy baja. Estoy hablando de los carbohidratos, ¿ok? Los carbohidratos, al acoplarse con las diferentes estructuras ya estudiadas, en este caso, pues los lípidos, van a estar formando nuevas moléculas, denominadas glucolípidos. El término gluco hace referencia al carbohidrato. Principalmente el carbohidrato más abundante es la glucosa. Por eso se le pone la terminación de gluco, ¿ok? Y el lípido pues hace referencia a la naturaleza principal de la molécula, que es de tipo lipídica. Esto aplica para las proteínas. A continuación, nosotros vamos a estar estudiando proteínas de diferentes, bueno, de la diferente clasificación que entran. Vamos a estar estudiando las que son tipo integrales, las periféricas, y aquí aplica lo mismo. Si un carbohidrato se asocia a una proteína, recibe el nombre de glucoproteína. ¿Ok? Con esto, pues bueno, cierro la primera parte de eh, propiamente el estudio de los fosfolípidos. Y ahora sí. Vamos a empezar a hablar de lleno acerca de las proteínas y carbohidratos. Si se dan cuenta, entre ambos temas es el equivalente al anterior, entonces, pues vamos acortando más y más el tema. El primero que me gustaría empezar a platicar, pues propiamente son las proteínas. Ustedes deben de saber para este punto que las proteínas es un tipo de biomolécula que hemos estado pues mencionando a lo largo de estas cuatro clases y que una de sus unidades básicas que componen a las proteínas son los aminoácidos. No se los había mencionado antes, pero hay diferentes tipos de aminoácidos. Aquí les presento cómo se ve uno. Esta es la composición que ustedes van a estar estudiando en bioquímica. Pero según sea su naturaleza, según sea la naturaleza más bien de su grupo lateral de los aminoácidos, es que se van a clasificar en diferentes tipos. Tenemos aminoácidos pues de naturaleza polar, como los fosfolípidos, en este caso la cabeza del glicerol, y también tenemos aminoácidos apolares como lo vienen siendo las cadenas de los ácidos grasos. ¿Ok? Eso es importante que lo tomen en consideración, ya que este va a ser el principio que vamos a estar también utilizando para estudiar las proteínas propiamente integrales, cómo es que se relacionan con el plasma-lema. ¿Ok? De momento, pues bueno, también me gustaría mencionar que de acuerdo a su función, las proteínas pues pueden clasificarse de diferentes maneras. Hay proteínas que funcionan como receptores, es decir, son proteínas que van a estar expresándose en la membrana. Principalmente van a ser estas las que van a estar atravesando totalmente la misma y van a ser las responsables de captar señales. Estas señales son llamados primeros mensajeros. Los primeros mensajeros son moléculas que derivan de diferentes regiones del cuerpo. Pueden ser de otra glándula, pueden ser de alguna otra célula, de alguna otra región del cuerpo que viajan ya sea en sangre o en conductos en diferentes maneras. Vaya, para eso vamos a estar, bueno, para eso vamos a tener un tema completo en epitelio. Vaya, en tejido epitelial vamos a hablar justamente de todo eso. Pero propiamente quiero que entiendan que estos primeros mensajeros van a viajar por el sistema para encontrarse con un receptor. Esto ya está predeterminado, ya es algo fisiológico, es algo normal. No busquen tanto la explicación del por qué sucede, ¿ok? Ya es algo que está predeterminado. Entonces, esta célula, este elemento, primer mensajero, al interactuar con los receptores,
van a propiciar a que se genere una cascada de diferentes eventos que al final de cuentas van a liberar segundos mensajeros, que propiamente son estos de acá si lo quieren ver esquemáticamente, y al final de cuentas van a estar activando diferentes factores de señalización, diferentes cascadas de señalización adentro de la célula para que la misma ejerza una función. Es la forma en la que las células se comunican. Es como si se enviaran un WhatsApp, ¿no? Nada más que aquí en vez de utilizar texto y celular, utilizan lo que viene siendo señalización y pues moléculas de por medio que son primeros mensajeros. ¿Sale? De acuerdo al receptor y de acuerdo al primer mensajero, es el tipo de señal que la célula va a estar ejerciendo. ¿Sale? Tenemos proteínas de transporte. Estas de acá propiamente van a estar atravesando la membrana y son aquellas que, bueno, la célula va a estar ocupando para el paso de pequeños solutos. No todos van a estar entrando, ya que pues hay de diferentes tamaños, pero principalmente los que son de bajo peso molecular son los que van a estar pues entrando bajo este principio. Y además tenemos que considerar también su naturaleza, ya que los solutos de naturaleza, en este caso acuosa, líquida, pues bueno, se les va a dificultar más si pasan por acá. Por lo tanto, hay regiones en la membrana donde estos solutos pueden pasar, ¿vale? En un par de minutos vamos a estar hablando acerca de estos diferentes tipos de transporte, entonces quédense hasta esa parte del video, ¿sale? Bueno, también tenemos proteínas de tipo enzimáticas, que bueno, de estas hay un sinfín de clasificaciones, pero bueno, de momento nada más me gustaría que se queden que las enzimas son un tipo de proteínas que van a ejercer una función biológica metabólica según sea su naturaleza, ¿ok? Y hay también proteínas que corresponden propiamente al reconocimiento o señalización entre células. Esto porque lo digo, porque otra vez retomando el concepto de sistema inmune, hay un conjunto de células especializadas que van a estar pasando en todo el organismo, por así decirlo, como si fueran policías, y van a estar reconociendo los diferentes elementos moleculares. Ya vimos hace rato que reconocen pues, el tipo de fosfolípidos que hay en las membranas, pero también reconocen diferentes proteínas que van a estar ancladas en la membrana. Según sea el tipo de proteína anclada en la membrana, es la respuesta que la célula vigía o vigilante va a tener sobre la célula, en este caso con esta proteína expresada. ¿Sale? Digamos que este es como el ID de la célula, su identificación, ¿ok? Esas son las funciones generales. Digo, ustedes nada más quiero que las conozcan, que sepan que existe, ¿ok? Por eso les dije que esta clase es introductoria, porque es un mundo nuevo, ¿ok? Y pues va. De acá, lo más importante mencionar es la disposición que tienen estas proteínas en la membrana. Mencionamos que hay de dos tipos, según su localización. Proteínas integrales, también llamadas transmembranales, o proteínas periféricas, también llamadas intrínsecas. De acuerdo a este nombre es la posición en la que se encuentran. Es decir, las proteínas integrales se suelen encontrar en una región del plasmalema, ya sea en su polo o en su hojuela externa o en una hojuela interna. En este caso corresponde a las periféricas. Mientras que las proteínas integrales están atravesando propiamente, pues ahora sí que todo el polo de la misma unidad, ¿ok? Y bueno, gracias a esta clasificación es que podemos entender la forma en la que se componen sus aminoácidos. Yo les mencioné que existen aminoácidos polares y aminoácidos apolares, ¿ok? Propiamente la composición de las proteínas, principalmente integrales, o sea, las que atraviesan la membrana, van a mantener dos dominios según sea su naturaleza. En este caso, las que son propiamente integrales van a mantener un dominio integral, es decir, un dominio que va a estar interactuando con las moléculas de los ácidos grasos de los fosfolípidos. Por lo tanto, sus aminoácidos van a ser de naturaleza apolar, ¿ok? Por otro lado, también vamos a tener un dominio periférico que corresponde propiamente a los aminoácidos que van a estar colindando con estas regiones, pues, de naturaleza acuosa, más líquida, vaya, y se encuentran en los extremos, ¿ok? Entonces son dos regiones que deben tener en cuenta ustedes y la forma en la que pues, se está componiendo todo esto, ¿sale? Esto de acá de arreglo alfa hélice y arreglo globular, pues bueno, ustedes todavía, a mi consideración, siento que no están para saberlos, pero las proteínas tienen diferentes formas de aglomerarse o de conformarse. Ustedes,
durante el primer bloque de bioquímica van a estar estudiando probablemente eso, pero me gustaría mencionar que el arreglo alfa hélice simplemente es una forma en la que la proteína se está pues expresando, por así decirlo. Se dice que las regiones, o más bien el arreglo en alfa hélice, domina estas regiones integrales, mientras que los arreglos globulares, es decir, con funcionalidad, se van a estar expresando en estos dominios del mismo. ¿Sale? A mi consideración siento que es lo más importante de ahí. Finalmente, pues solamente aquí les dejo este pequeño dato. Las proteínas monopaso son las que atraviesan una vez la membrana, o sea, haciendo referencia a las integrales, mientras que las multipasos son las que atraviesan dos o más veces la membrana. Ujú. Es decir, esta región de aquí solamente la atravesó una vez, si se dan cuenta, pero cabe la posibilidad de que hagan este efecto varias veces, ¿ok? O sea, de que se internalice una misma proteína varias veces en el plasma. ¿Existen proteínas así? Sí. Son las famosas llamadas proteínas G, ¿ok? Aproximadamente estas son las que se insertan en la membrana hasta 7 veces, ¿ok? Pero eso lo vamos a hablar muchísimo más adelante. Bueno, el siguiente elemento que vamos a estar estudiando son los carbohidratos. Estos de aquí, bueno, su concentración es más pequeña respecto a las anteriores. Y justamente aquí nada más les traigo la clasificación en la que ustedes pueden encontrar a los carbohidratos. La unidad básica de cualquier carbohidrato o cualquier hidrato de carbono son los monosacáridos, o sea, una unidad de una azúcar, ¿ok? Los carbohidratos son azúcares, para que me entiendan, y su unidad básica solamente es uno, la unidad. Sin embargo, estos monosacáridos hay de diferentes tipos. Hay unos que son de tipo glucosa, hay otros que son de tipo galactosa y otros que son de tipo fructuosa. El conglomerado de cada uno de ellos entre sí va a derivar en diferentes moléculas. Esto clasificándolo según sea el número de unidades. Por ejemplo, vamos a tener a los famosos disacáridos, que justamente corresponden a 2 unidades de algo. Puede ser 2 unidades de glucosa o una unidad de glucosa con fructuosa y viceversa. Formando estas unidades tenemos diferentes moléculas, que son las macromoléculas. ¿Ok? Solamente quiero que conozcan estos conceptos para que se vayan familiarizando, pero justamente el chiste de esto es que sepan que el arreglo entre ellos mismos va a formar una unidad más compleja, hasta formar los famosos polisacáridos. ¿Sale? Aquí solamente es un esquema de cómo está conformado bioquímicamente justamente los carbohidratos, los monosacáridos, vaya. Ustedes los van a estar usando más adelante en bioquímica, ¿sale? Solamente aquí es meramente introducción. Y bueno, como les mencionaba, son un componente pues poco, poco visto, ya que pues si se dan cuenta tiene una concentración entre el 2 y el 10%, o sea, respecto a los dos anteriores es casi nada, vaya, pero lo que sí es importante es saber dónde se localizan, ya que estos tienen una disposición principalmente sobre la hojuela externa o la cara externa de la célula, del plasmalema, vaya. Por lo tanto, pues sí, de acuerdo a su localización es que va a ejercer una función específica, ¿sale? Asimismo, se dicen que el conglomerado de los diferentes tipos de carbohidratos a lo largo de la cara externa de la membrana va a formar unidades muy importantes o un elemento muy importante denominado pues glucocálix, ¿ok? El glucocálix, para entenderlo, eh, les traigo pues esta fotomicrografía, pues ahora sí que para que comprendan cómo se ve y dónde se localizan. Todas estas porciones que se ven o estos elementos en forma de basurita, de detrito o de depósito como patrón puntillado, corresponde propiamente al glucocálix. No sé qué le pasó a esto. Ahí está. Corresponde propiamente al glucocálix, ¿sale? Y este va a tener una función pues, muy importante, ya que va a estar participando propiamente en la protección de la célula. ¿Esto cómo se va a ver reflejado? Pues bueno, eh, no sé si ustedes se habrán puesto a pensar. Justamente en los espacios que hay entre las mismas estructuras del cuerpo, a veces hay células que se ponen muy contiguas una de las otras. Aquí yo nada más les traigo un ejemplo de cómo es este concepto que yo les traigo. Tenemos dos poblaciones celulares pues muy contiguas entre sí, pero justamente al tener esta distribución pues en mano o en juego pues
cabe la posibilidad de que haya una colisión entre las diferentes estructuras celulares. Por lo tanto, para evitar que choquen entre sí y se dañen membranas, pues tenemos el glucocálix, ya que este mantiene pues una polaridad negativa. Por lo tanto, cargas iguales se repelen, vaya, entonces esto evita propiamente el colapso de las células. Por otra parte, el glucocálix también funciona como reconocimiento, otra vez. Igual ocurre con los fosfolípidos, igual ocurre con las proteínas y de nuevo ocurre con el glucocálix. Este va a ser un elemento que también va a estar ayudando a identificar el tipo de célula, ya que, bueno, tenemos no solamente las células eucariontes que existen en este mundo, sino que también existen células procariontes correspondientes propiamente a las bacterias y su composición de la membrana de pues de estos seres vivos es totalmente diferente a la nuestra. Por lo tanto, los elementos que estas bacterias van a estar expresándose en la membrana propiamente, al ser de naturaleza o pues totalmente diferente, nuestro cuerpo tiene la facultad, vaya, de reconocer los elementos propios de lo que no lo son, ¿ok? Por lo tanto, existen diferentes elementos que nos van a ayudar a hacer esta diferenciación, como lo viene siendo el ácido ciálico, ya que bueno, es un elemento que propiamente nuestras células del sistema otra vez inmune reconoce con facilidad y puede determinar pues propiamente si es algo ajeno o es algo propio, ¿sale? Aquí está propiamente el ácido ciálico. Entonces, estas son las diferentes funciones del glucocálix. Funciona como protección, ya que evita el colapso entre células, reconocimiento principalmente, y la interacción justamente con los patógenos que pueda tener. ¿Sale? Como dato que me gustaría darles, es que hace aproximadamente 3 años, aproximadamente, si no es que hasta ya 4, por ahí vino una pregunta en uno de los exámenes de bioquímica departamentales que justamente te preguntaba cuáles son las funciones que tiene pues el glucogálix y entre ellas mencionaba el reconocimiento o señalización celular, ¿sale? Básicamente es lo mismo. Entonces, se los dejo para que nada más tengan en cuenta ese dato. Para histología, lo más importante a mi consideración que deben de saber del glucocálix es que este va a tener una característica muy importante y es que va a estar interaccionando con ciertas tinciones. En este caso estoy hablando de la tinción de Paz. Ustedes, ya por la clase de tinciones que se vio hace 2 semanas, me parece, pues sabrán cómo identificarla. Recuerden que la tinción de Paz lo que reconoce principalmente son agregados de carbohidratos. Por lo tanto, el glucocálix, al componerse de este elemento, no queda, pues, ahora sí que no es la excepción, vaya, para que sea identificado. Aquí les presento una fotomicrografía, teñida en este caso con la técnica de Paz, donde podemos observar estructuras celulares. Justamente no observamos como tal el límite entre ellos, pero nos podemos dar una idea aproximadamente de dónde a dónde van estos límites. ¿Sale? Asimismo, también encontramos porciones más intensas a la tinción, como lo vienen siendo estas acá, estructuras circulares o esas porciones apicales de la misma célula que nos da pues información de qué tipo de elementos se encuentran en esas regiones. ¿Sale? Para delimitar la base celular, pues aproximadamente es esta de acá. Y así que toda esta porción corresponde propiamente a una unidad celular. ¿Ok? Esto es aproximadamente. Si se dan cuenta, la tinción pues marca diferentes regiones intensas, pues de un color pues magenta, un poquito rosa intenso, en los bordes propiamente externos de toda esta estructura, corresponde propiamente a los depósitos del glucocálix, ¿sale? Y estos elementos que se ven aquí en forma de bolita o redondeadas, vaya, pues son un tipo de población celular diferente al resto, ya que estas corresponden a células denominadas células caliciformes. Esto porque, bueno, tienen forma de cáliz y su contenido citoplasmático es uno de ellos, la mucina, siendo un tipo de carbohidrato. ¿Ok? Entonces, en base a esto, pues ya podemos identificar qué tipo de tejido es u órgano es. En este caso estamos viendo intestino delgado. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una población celular de este tipo, de esta naturaleza. En este caso son células alargadas, ¿sale? Que mantienen estructuras apicales o en su porción apical, pues vistas a la técnica de Paz, pues intensas, en este caso Paz positivas, que corresponden al glucocálix, y otra población celular ahí mismo, que son las células caliciformes. Teniendo estos datos, el tipo de epitelio
las células y este borde, pues muy distintivo, vaya, hacemos el histodiagnóstico que propiamente estamos en intestino delgado, ¿sale? Aquí, pues bueno, es lo mismo, es la misma fotomicrografía. Esta, pues bueno, fue sacada, si no mal recuerdo, de uno de los documentos PDFs. No me acuerdo de qué universidad, pero bueno, es realmente lo mismo. Si se dan cuenta, tenemos un borde, pues intenso a la tinción, un poco rojizo, vaya, que justamente hace alusión a los depósitos del glucocálix. Y lo demás, pues corresponde propiamente a las células caliciformes, ¿sale? El resto de estructuras, pues, azuladas, corresponden a los núcleos que están en diferentes posiciones. ¿Sale? Finalmente, ahora sí, para terminar esta sección, me gustaría mencionar que en la superficie del glucocálix no solamente encontramos estos elementos, sino que también encontramos diferentes tipos de enzimas. Hay enzimas denominadas disacaridasas y dipeptidasas. Y esto para, bueno, para que ustedes lo comprendan, al estar en intestino en este caso, es natural que encontremos estas enzimas, ya que de los alimentos que uno ingiere, las moléculas que deriven en ellos van a ser procesadas por estas enzimas. La enzima disacaridasa hace referencia a que es una enzima por el término de asa, que va a estar procesando pues ciertas macromoléculas. En este caso son disacáridos, de ahí su nombre de disacaridasa, y propiamente pues vaya, va a estar digiriendo, va a estar procesando estas macromoléculas para su internalización al epitelio y pues sirva como nutrimento, como nutriente para el mismo. Lo mismo aplica para las dipeptidasas. Son enzimas que van a estar degradando péptidos pequeños, en este caso de 2 unidades, para funcionar o sí, justamente que para que funcionen como nutrientes. ¿Sale? Finalmente, esta última sección, antes de hablar de las funciones especiales de la membrana, pues bueno, me gustaría hablar acerca de la unidad de membrana. Para esto, nada más quiero mencionarles que ese término de unidad de membrana es el mismo que hemos estado manejando como pues plasmalema, o sea, es realmente lo mismo, solamente que aquí nos evocamos a el estudio del plasmalema con el microscopio electrónico de transmisión, pero bajo una técnica especial llamada criofractura, ¿sale? Entonces, la criofractura es una técnica donde las membranas se someten a bajas temperaturas y al final de cuentas lo que se busca es romperlas, fragmentarlas, pero conservando su estructura. Por lo tanto, lo único que estamos buscando es separar las hojuelas internas y externas, ¿ok? Eso es lo que se busca en la criofractura. Romper las membranas, pero separar solamente las hojuelas, externa e interna. ¿Esto por qué? Porque vistas bajo el microscopio electrónico de transmisión, obtenemos este resultado. Antes de empezar, pues, a explicar esto, solamente quiero que mencionarles que no se van a confundir este tipo de fotoelectromicrografías con propiamente el microscopio electrónico de transmisión, perdón, de barrido. Si se dan cuenta, son estructuras que a simple vista se ven muy, muy similares. Es decir, yo veo esto y pues realmente se ven estructuras como que tridimensionales, que tienen un relieve y que se ven muy reales. Pero no es un MEF, esto es un MET. Y esto es, pues al principio yo sé que puede confundir, vaya, ya que pues estamos empezando a familiarizarnos con estos cortes. Pero algo que deben de considerar es que las muestras que son procesadas con el MEP, con el de barrido, solamente están proyectándose sobre la superficie de la estructura. Esto de aquí no es superficie como tal de la estructura, sino que más bien de forma natural es una estructura que ambas caras están acopladas una encima de la otra como si fuera un sándwich. Por lo tanto, el MEP no puede ver esto. Aquí lo que se está haciendo es que tú rompes la membrana, separas las dos caras, la cara interna y la cara externa, las separas y las procesas por el MET. Por lo tanto, tenemos este efecto. ¿Sale? Y como estos hay muchos ejemplos, más adelante les voy a mostrar otro para que también se vayan familiarizando. ¿Sale? Entonces, esto es criofractura. Ya, regresando ahora sí, propiamente a la unidad de membrana, pues gracias, bajo esta técnica, empezamos a entender y comprender que las diferentes regiones del plasmalema tienen pues diferentes vistas. Tenemos esta parte superior y esta parte inferior. La superior corresponde propiamente a la hojuela externa, es decir, la cara E, donde si se dan cuenta tenemos una superficie este, más lisa, más, este, pues más limpia, por así decirlo,
A diferencia de la de aquí abajo, donde, pues bueno, si se dan cuenta, tenemos un patrón puntillado, como si fuera relieve o volcanes. Por lo tanto, aquí nos está indicando los diferentes concentrados de los elementos que hemos visto. En la cara externa hay poca concentración de proteínas, en este caso integrales. Por lo tanto, pues no podemos observar más que estos patrones puntillados, pues que son muy poquitos, vaya. A diferencia del que está aquí abajo. La cara P, propiamente P de proteína, es el sitio donde se expresan las proteínas integrales de la célula. Para que me entiendan, aquí les traigo este esquema, donde se está viendo, pues evidentemente, este efecto. Se separan las dos caras de la membrana y la cara P, propiamente, es la que va a estar expresando la mayor cantidad de proteínas, mientras que la cara externa solamente expresa muy poquitas. ¿Sale? Y bueno, pues solamente este otro pequeño esquema donde estamos viendo realmente lo mismo. La cara E corresponde a esta zona de aquí, mientras que la cara P es la porción más interna. ¿Sale? De acá, pues solamente es retomar lo que hace ratito ya estuvimos platicando, la lámina electrodensa interna, externa y la lámina electrolúcida. ¿Sale? Aquí les traigo un esquema de cómo se vería esto al MET propiamente. Corresponde toda esta franja de aquí a las cabezas de los ácidos, perdón, a las cabezas del glicerol fosforilado, ¿ok? Mientras que la porción más clara a la técnica, pues evidencia propiamente al conglomerado de los ácidos grasos, ¿ok? Aquí es como se ve lo mismo. Si se dan cuenta, son dos estructuras electrodensas y en medio una electrolúcida, ¿sale? De acá, pues realmente es lo mismo, les traigo fotoelectromicrografías, donde podemos ver lo mismo. La unidad de membrana, pues es toda esta región de acá. Si se dan cuenta, incluso aquí se ve el glucocálix, este depósito como de puntillado que se ve muy, muy, muy superficial. Esto de acá, pues es el depósito del glucocálix, ¿ok? Abajito de él se ve una porción muy electrodensa, muy oscura, como si fuera una franja entera que pues corresponde propiamente a la lámina electrodensa externa, vaya. En medio hay un espacio blanco, la lámina electrolúcida media, y hasta abajo se repite el patrón de lámina electrodensa, pero en este caso interna, ¿sale? A grandes aumentos tenemos esto, ya sé que no es la misma imagen, solamente es para que sepan identificar pues las diferentes unidades de membrana que pues hay aquí. Aquí, si se dan cuenta, tenemos dos células diferentes, una aquí y otra acá, y en ambos casos estamos viendo dos unidades de membrana totalmente diferentes. Aquí a lo mejor pues ustedes no están tan familiarizados pues en identificar estas estructuras, pero déjenme ver, ahí está. Es que es el máximo zoom que tiene. Pero espero, y más bien quiero que me crean que justamente aquí una porción electrodensa, un espacio electrolúcido y abajito otra porción electrodensa, ¿sale? Y esta zona que se ve blanca entre estos dos elementos, pues no es nada más y nada menos que el espacio extracelular, ¿sale? Entonces no se vayan a confundir que todo esto es una unidad de membrana, sino que aquí tenemos una y aquí tenemos otra, ¿sale? Ambas están muy juntas y por lo tanto se ve así, ¿ok? Aquí pues les traigo igual otro esquema donde estamos viendo realmente lo mismo, vaya. Esto es del glucocálix, vaya, realmente es lo mismo que ya hablamos arribita. Esto que es paz positivo, vaya. Mm, y pues lo mismo, o sea, realmente el depósito del glucocálix sobre las superficies de los enterocitos del intestino delgado, pues al microscopio óptico con la tinción de paz, resalta estas estructuras del glucocálix, así como las células caliciformes, ¿sale? Por lo tanto, se dice que el glucocálix es paz positivo. Y bueno, con esto estaremos acabando pues el estudio propiamente de la morfología y la composición de la membrana celular. A continuación, más que nada, vamos a estar hablando acerca de las funciones que va a tener el plasmalema. Corresponde propiamente, déjenme ver si se aclara la imagen, listo. Todo esto de acá y este último recuadro, ¿sale? Entonces, para este punto me gustaría dejarles un descansito, ya sea que ustedes nos estén viendo pues a través de la grabación. Tómense 10 minutos, 5 como ustedes gusten, o si siguen el paso, pues vamos a continuar, ¿no? Pero bueno. Ahora sí que yo les recomiendo que descansen porque la siguiente parte igual va a ser un poquito larga. ¿Sale? De mi parte yo sí voy a descansar porque ya me estoy acabando la voz. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y vamos a terminar de ver propiamente esta sección.
¿Ok? Bueno, ya estuvimos viendo la morfología, ya comprendimos cómo se compone y cuál es su estructura, pues, propiamente de la membrana. Ahora lo que corresponde ver es cómo funciona la misma. Para ello quiero que comprendan que la membrana es una estructura que solamente restringe el paso de ciertas moléculas de acuerdo a la necesidad celular, pues, en ese momento. Para ello tenemos dos tipos de transporte. Tenemos de solutos, vaya, o de elementos que le funcionan a la célula. Propiamente tenemos un transporte vesicular y un transporte a través de la membrana. En el primero, pues bueno, vamos a estar entendiendo que el paso de los solutos o de las moléculas depende propiamente de la deformación de la membrana para su internalización, mientras que el segundo, el transporte a través de la membrana, es netamente para solutos más pequeños, solamente para que difundan a través de ellos sin que haya una remodelación propiamente abrupta. Vamos a estudiar bueno, primero vamos a estar estudiando propiamente el transporte vesicular. Este de aquí, pues bueno, tenemos que saber y tener en cuenta que la membrana tiene pues un conglomerado de ciertos componentes que ya estuvimos estudiando. Propiamente van a estar formando a las famosas balsas lipídicas. Aquí les traigo un esquema de cómo se vería esto y solamente quiero que las comprendan como un conglomerado de las diferentes estructuras que ya mencionamos, en este caso fosfolípidos, carbohidratos, proteínas, colesterol. Ahí va a ser un sitio donde se van a estar conglomerando y van a estar ahí en la membrana. Hay diferentes tipos de balsas lipídicas según sea su morfología, ya sea si están planas o si van a tener una forma pues cóncava, de ahí su nombre de caveolares, vaya. Y en su porción interna, o sea, en esta cara interna de la membrana, van a estar expresando principalmente diferentes marcadores. Las que son propiamente plana van a estar expresando propiamente flotilina, mientras que aquellas que son de morfología cóncava van a estar expresando proteínas como lo es la caveolina. ¿Ok? Aquí les traigo una fotoelectromicrografía donde se ve justamente esto que les estoy hablando. Si se dan cuenta, aquí, pues a duras penas se ve la unidad de membrana. Propiamente no se ve, pues muy bonita que digamos, pero tenemos una célula A y una célula B, ¿ok? En la célula B, si se dan cuenta, hay una deformación en la membrana porque, bueno, aquí estamos encontrando ese depósito de proteínas que van a estar invaginando la membrana. Esta deformación de la membrana, al ser de tipo cóncava, corresponde propiamente a la caveolar. De ahí, pues bueno, tenemos a las falsas caveolares, donde su porción interna de la membrana estarían expresando propiamente a la caveolina. ¿Sale? Se dice que en estas regiones de las balsas lipídicas van a estar concentrándose diferentes elementos como lo vienen siendo proteínas periféricas, glucolípidos y colesterol. Y bueno, para esto les traigo el esquema donde se ve claramente esto que les digo. Si se dan cuenta, aquí tenemos un tipo de balsa lipídica en este tipo de la plana, vaya. Pero si se dan cuenta, los tipos de fosfolípidos que hay aquí son del tipo esfingolípidos. Por otra parte, también tenemos alta concentración de lo que viene siendo colesterol en el mismo. Y bueno, al mantenerse en esta morfología plana, no es necesario, bueno, más bien, al mantenerse en esta posición plana totalmente, la proteína que va a estar siéndose expresada en esta región de la cara interna del mismo corresponde a la flotilina. Cosa distinta ocurre con las capilares. Si se dan cuenta, la concentración de fosfolípidos y de esfingolípidos, pues es la misma que la anterior, es demasiada. Asimismo, también tenemos altas concentraciones de colesterol, pero lo más importante es que en la porción interna de la cara, pues en este caso la cara P, vaya, tenemos diferentes tipos de proteínas, en este caso periféricas, que corresponden a las caveolinas, ¿sale? Estas son las responsables de formar la membrana, por así decirlo, y tener esta estructura, pues, cóncava. ¿Ok? Al final de cuentas, lo que va a suceder es que la membrana se va a romper y va a formar una vesícula completa, como si fuera un circulito entero, donde vamos a mantener pues la misma estructura, pero solamente endocitada. ¿Sale? Esto es importante, principalmente que se queden con las caveolares, ya que estos tipos de membranas, más bien este tipo de balsas lipídicas, son las responsables que van a estar iniciando el proceso propiamente del transporte vesicular. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, existen dos tipos de transporte que se puede llevar a cabo de forma vesicular, vaya. Una que se llama endocitosis y otra que es exocitosis propiamente. En ambas la membrana se está deformando y va a formar una curvatura, como ya se los mencioné. Por lo tanto, si les preguntan cuál es el tipo de balsa lipídica que va a estar propiamente generando o promoviendo este transporte vesicular, pues es propiamente son las balsas caveolares, ¿ok? En ambos lados, pues bueno, más bien, por ambos lados
tanto la endocitosis como la exocitosis, estamos moviendo solutos, pero estos tienen la peculiaridad de que son pues muy grandes, es decir, al mantener estructuras y dimensiones que propiamente la célula no puede digerir tan fácilmente, debe de haber una deformación del plasmalema como tal. La diferencia aquí es la dirección en la que lo hacen. La endocitosis propiamente corresponde a todas estas estructuras que están afuera de la célula, que van a ser internalizadas dentro de la misma para ser metabolizadas. Cosa diferente que ocurre con la exocitosis, donde todas las vesículas, o más bien todos los elementos que se forman de la célula, van a ser exportados hacia el exterior para, pues, con algún fin biológico o metabólico, ya sea para que vayan a otras células o como material de excreción propiamente. ¿Sale? Entonces, una vez entendiendo estos dos mecanismos de transporte vesicular, pues vamos a hablar acerca de cada uno de ellos. Para esto deben de tener en cuenta que la endocitosis hay de diferentes tipos, hay diferentes formas en la que la célula internaliza las moléculas, según sea el tamaño de la misma y si hay deformación o no de el plasmalema como tal, ¿ok? Para empezar, pues entonces me gustaría hablar acerca de la pinocitosis. La pinocitosis es un tipo de endocitosis, solamente que aquí digamos, la célula no está ingiriendo cosas tan grandes, pero por su naturaleza, en este caso acuosa, pues demanda que haya este transporte. ¿Por qué se los digo? Porque el agua por sí sola sí puede difundir a través de las membranas, pero lo hace con mucha dificultad. Recuerden lo que les dije. La cabeza de los fosfolípidos sí interactúa con el agua, pero la cadena de los ácidos grasos no. Entonces, el predominio que hay en esa discrepancia de naturalezas gana la liposoluble. Por lo tanto, cuando la célula requiere de altas cantidades de agua que pues no puede depender propiamente de la ósmosis, que es este movimiento de agua, lo hace a través de la pinocitosis donde la célula como tal empieza a ingerir líquidos de manera pues abrupta, por lo tanto, hay una, pues sí, deformación de membrana, pero no tan significativa como las que siguen, ¿ok? Ahora, para acabarla, pues como lo quieran ver, de amolar hay diferentes tipos de pinocitosis. Según sea el tamaño de la vesícula que se esté formando, se va a tener esta clasificación. Tenemos una que se llama micropinocitosis, en la cual las vesículas que aquí se están formando corresponden a una medida pues específica. La literatura marca que aproximadamente son vesículas entre 150 nanómetros, por lo tanto aquí son vesículas muy muy pequeñas. Al tener esta medida tan pequeña, el plasmalema, si bien es cierto que sufre pues remodelación como tal, porque se tiene que ingerir pues esta cantidad de agua, vaya, como tal no hay un remodelado tan significativo de su citoesqueleto. Por lo tanto, se dice que este tipo de endocitosis únicamente depende de flotilina y caveolina, que corresponde propiamente a los marcadores proteicos ya mencionados. Por otro lado, actina y clatrina, pues son estructuras, son proteínas del citoesqueleto que no van a estar sufriendo cambios, ya que, pues, como tal, no hubo tanto desprendimiento de la membrana. ¿Ok? El siguiente tipo de pinocitosis que vamos a estar platicando es la macropinocitosis. Aquí ya estamos hablando de que son vesículas más grandes, aproximadamente de 2 micras, donde, a diferencia del anterior, sí hay remodelación significativa tanto del citoesqueleto como del plasmalema de la célula. Para ello, pues bueno, se dice que para este tipo de endocitosis, el plasmalema forma un tipo de estructura que corresponde propiamente a un bracito, si lo quieren ver de cierta forma, denominado pseudópodo. Los pseudópodos entonces son desprendimientos o son alargamientos de la membrana que van a estar formando esta estructura, como aquí se las muestro, que al final de cuentas van a estar engullendo pues este contenido, ¿ok? En este caso pues son proteínas o son principalmente pues elementos líquidos que están en el espacio extracelular, ¿sale? Al hacer este efecto de formación del pseudópodo, el plasmalema, pues en primer lugar se deforma y por otro lado el citoesqueleto también se deforma. Por lo tanto, aquí sí hay una remodelación principalmente de la actina, que es una de las proteínas que forma el citoesqueleto, mientras que de clatrina, que también es parte del mismo, como tal no sufre pues esta modificación, ¿sale? Más adelante la vamos a platicar acerca de ella, pero para esta no hay cambios, ¿ok? Esa fue, pues bueno, la pinocitosis, pero también hay otra forma en la que la célula puede engullir y digerir elementos que están afuera de su medio. Uno de ellos es la fagocitosis. Y para que ustedes comprendan qué es la fagocitosis, el término fagos hace referencia a que se está engullendo o comiendo algo literalmente.
Por lo tanto, con la fagocitosis, la célula come propiamente los elementos externos que hay pues disponibles, vaya, según sea el tipo, la naturaleza y el momento en el que se encuentre la célula. ¿Ok? La fagocitosis va a ser uno de los fenómenos que también van a estar estudiando pues un poquito más a detalle en sus clases de inmunología, cuando estén hablando pues acerca de las células del sistema inmune. Van a ver que hay células especializadas que llevan a cabo este proceso. Sin embargo, todas las células del cuerpo humano, todas tienen la facultad de fagocitar. Pero hay ciertas células que se especializan en este fenómeno. Aquí yo les traigo el listado de cuáles son de ellas, como lo vienen siendo pues los neutrófilos, macrófagos y células dendríticas. Ellas son las especiales y las principales células que van a estar haciendo este proceso porque nos van a estar defendiendo contra agentes patógenos, ¿ok? Por lo tanto, su ingesta de los mismos pues, tiene que ser pues, significativa porque son moléculas ya más grandes, ¿ok? Propiamente, cuando se lleva a cabo este proceso de fagocitosis, las estructuras, en este caso vesiculares que se están formando, tienen un diámetro aproximadamente de 250 micras, ¿ok? Entonces ya son cosas muy grandes que se pueden ver bien al microscopio. Justamente aquí les traigo una foto electromicrografía donde, permítanme, ahí está, donde si se dan cuenta, la región propiamente del plasmalema, si se dan cuenta, tiene unas irregularidades que propiamente corresponden a la formación de estos pseudópodos, a esta deformación del plasmalema y de la remodelación del citoesqueleto. Pero en su citoplasma encontramos estos depósitos, pues interesantes que corresponden propiamente a las estructuras que están endocitando o en este caso fagocitando. Pueden ser diferentes cosas, ya sean pigmentos exógenos, bacterias, eh, todo lo que se les pueda ocurrir y que sean pues muy grande, pues van a parar en estos fagosomas. El término de soma hace referencia al cuerpo y el fago pues solamente el origen de dónde proviene. Entonces, fagosoma es un cuerpo que fue fagocitado por este vía o por este mecanismo de transporte. ¿Ok? Por otro lado, estos elementos que se forman en los fagosomas por sí solos no son digeridos. Necesitan ayuda de algo para que puedan llevar a cabo su proceso de lisis como tal. Por lo tanto, hay algo que se llama lisosoma. Entonces, los lisosomas, cuando ven que hay un fagosoma que aún no se digiere, se fusiona con el mismo para formar un fagolisosoma. ¿Ok? Al final de cuentas, es la formación de una vesícula que va a tener ciertos elementos que van a favorecer pues, a la célula para que lleve a cabo su digestión de lo que fue endocitado. ¿Ok? Y bueno, como ustedes sabrán y como ya se habrán imaginado, al haber un remodelado tan significativo del plasmalema y de la arquitectura del citoesqueleto, pues sí, evidentemente aquí hay una dependencia totalmente de actina, ¿sale? De clatrina todavía no. En la que sigue sí va a haber. Aquí, pues bueno, les traigo la siguiente tipo de endocitosis. En este caso es la mediada por receptor. Aquí, pues bueno, para que se lleve a cabo esta ingesta de las moléculas que hay en el exterior, pues dependen de un receptor. Entonces tenemos una célula que en su exterior está expresando marcadores, en este caso, pues receptores. Van a tener la facultad de interaccionar con ciertos elementos externos, ya sean primeros mensajeros, vaya, que al final de cuentas van a generar señalizaciones, ¿ok? Una de ellas es propiamente la invaginación de la membrana, entonces aquí se van a empezar a formar esta deformación en la misma, como si estuviera introduciéndose algo, y al final de cuentas, el material que estuvo aquí en el exterior, pues va a ser endocitado con todo y el receptor, ¿ok? Déjenme ver, aquí está. Entonces tenemos el receptor que también se introdujo junto con todo lo demás que esté en el exterior, ¿sale? Al final de cuentas, el receptor se mantiene, es decir, si bien es cierto que se introduce todo, al final de cuentas, el receptor tarde o temprano va a regresar, o sea, no se queda ahí adentro y se va a esperar a que se procese por los lisosomas, sino que va a regresar. Digamos que se escapa, por así decirlo, pero todo ahora sí que el material que estuvo adentro, en este caso, pues el primer mensajero que aquí les ilustro yo, se va a mantener, ¿sale? Eso es lo que consiste la endocitosis mediada por receptor. Al momento en que se lleva a cabo todo este proceso, hay moléculas, hay proteínas que empiezan a migrar a estas regiones de invaginación. Una de ellas es la clatrina. Propiamente aquí se las estoy ilustrando. Se empiezan a acumular proteínas y proteínas de clatrina para formar esta vesícula acá. Entonces se empiezan a depositar alrededor y al final de cuentas van a formar una vesícula en conjunto.
Aquí entonces, si hay un remodelado de actina, por lo tanto, la endocitosis mediada por receptor depende de actina. Y también al ver un depósito de clatrina en estas vesículas, cuando es medida por receptor, pues entonces se dice que este transporte depende de clatrina. ¿Ok? Aquí les traigo, pues, justamente cómo se vería este proceso. Aquí este esquema es sacado del ROS. Hay más proteínas involucradas. Una de ellas es la adaptina, porque, bueno, lo que no les mencioné es que los receptores que están propiamente en la superficie no son compatibles con la clatrina propiamente, que es esta estructura de acá. Por lo tanto, necesitan un adaptador, por así decirlo, una proteína de por medio, que en este caso es la adaptina. Entonces, adaptina se une con los receptores de carga para formar este complejo receptor clatrina, por así decirlo, formar esta vesícula y al final de cuentas, cuando se lleva a cabo este proceso de endocitosis, hay otras proteínas, una de ellas es la dinamina, que es un tipo de GTPasa, si no mal recuerdo, que al final de cuentas va a romper la membrana y va a formar esta vesícula. ¿Ok? Y pues nada, al final de cuentas la clatrina se desarma, se disgrega, por así decirlo, y es reutilizada. Así también ocurre con la adaptina. ¿Ok? Al final de cuentas solamente se queda la vesícula con los receptores acoplados con su segundo mensajero, pero también cabe la posibilidad de que estos receptores, como les digo, regresen a su posición original. ¿Ok? Esta pues bueno, sigue siendo una fotoelectromicrografía, en este caso tomada con un microscopio electrónico de transmisión. ¿Ok? Bajo la técnica de criofractura. Es lo mismo que les digo. Si se dan cuenta, pareciera como si fuera MEF, pero no, realmente fue procesado por un MET, donde podemos ver justamente todos estos depósitos que se ven estructuras filamentosas en forma de red. Vaya, corresponde propiamente al citoesqueleto, en este caso clatrina actina, donde se están formando estos chipotitos que corresponden propiamente a la endocitosis mediada por receptor. Esta imagen fue sacada del ROS, entonces también para que la vayan a revisar, ¿sale? Con esto acabaríamos propiamente el transporte vesicular de tipo endocitosis, pero nos falta hablar de la exocitosis. Recordando que la exocitosis es el proceso cuando la célula empieza a liberar esos productos que ya no le sirven o que son netamente para funciones biológicas. Aquí me gustaría nada más explicarle que el término secreción y excreción no es lo mismo. Secreción es cuando una molécula tiene una función biológica y pues tiene un propósito de algo. Entonces son moléculas que al final una glándula va a estar secretando para su funcionamiento propio del ser humano. Por otra parte, la excreción no. La excreción es cuando la célula empieza a excretar propiamente esos materiales que ya no le sirven. ¿Ok? Eso que ya no tiene una función biológica. ¿Vale? Entonces, pues va. De la exocitosis existen dos tipos, afortunadamente, una que es constitutiva y otra que es regulada. La constitutiva, propiamente como su nombre lo dice, se empieza a producir de manera constante, no hay ningún estímulo que pues propicie que se lleve a cabo este proceso, es independiente de cualquier otro estímulo, ¿ok? Un ejemplo de ellos son las glándulas salivales. Nosotros constantemente estamos sintetizando saliva, por lo tanto, las células que están produciendo la saliva se manejan bajo este régimen de exocitosis, en este caso constitutiva, porque pues bueno, no como tal no hay un estímulo forzoso que obligue a la célula pues sintetizar esto, ¿ok? Aquí les traigo pues una fotomicrografía teñida en este caso con HY, donde se pueden ver pues poblaciones celulares distribuidas a lo largo de la misma de diferente pues tamaño. Aquí podemos ver pues propiamente lo que viene siendo un conducto salival. Tenemos células acopladas a diferentes niveles. Aquí podemos observar incluso sus núcleos, vaya. Ustedes en este primer nivel solamente deben de enfocarse en identificar los núcleos propiamente, de diferente coloración, posición, todo lo que pues conlleva esto. Y por otro lado tenemos poblaciones celulares en diferentes regiones. Aquí están acopladas, aglomeradas en cordones. Más adelante igual en la clase de epitelios, vaya, vamos a hablar de las diferentes disposiciones en las que se puede encontrar todos estos epitelios, ¿sale? Entonces, de momento las células están acordonadas, vaya, y si se dan cuenta, mantienen en su citoplasma diferentes estructuras de diferente tonalidad. Unas mantienen un patrón puntillado como son estas de acá. Vaya, corresponden propiamente a la secreción que está llevando a cabo. En este caso es la saliva. Todas estas células, al final de cuentas, se comunican por una red de túbulos que, al final de cuentas, van a ser depositadas sobre este de acá y posteriormente se hace más grande el conducto, hasta formar los diferentes conductos de secreción salival. Uno de ellos es
El conducto de Wharton, si no mal recuerdo, corresponde propiamente a una de las glándulas salivales. Es ahí donde se va a estar depositando la saliva. Y como les digo, esto es de manera constante, de ahí su nombre constitutivo. Hay otro tipo de secreción que es regulada. Esta de aquí, pues la célula sí está bajo cierto control, ya que su secreción sí va a depender de un estímulo propiamente, ya que pues no se pueden estar liberando estas sustancias constantemente, ya que de lo contrario pueden generar afecciones sobre el sistema. Bajo ciertos reglamentos solamente se pueden liberar. Uno de ellos son los neurotransmisores. Si bien es cierto que nosotros a cada rato estamos en constante movimiento, en este caso me refiero a a uno de los neurotransmisores que van a estar estudiando ustedes, que es la acetilcolina. Vaya, es un neurotransmisor que sí se libera constantemente porque, pues bueno, estamos en constante movimiento, pero hay otros que no, ¿sale? Entonces, para ello, tenemos diferentes, así que restricciones, diferentes niveles para llevar a cabo este procesamiento que a lo largo de su carrera van a estar estudiando pues propiamente. De momento solamente les platico que uno de los tejidos en los que se lleva a cabo pues este fenómeno corresponde al del sistema nervioso, ¿ok? Las neuronas no siempre van a estar liberando neurotransmisores, no siempre se van a estar liberando esos productos, ¿ok? Hay diferentes señalizaciones que van a estar favoreciendo su secreción o no. Y lo mismo ocurre cuando se llevan a cabo la formación de los anticuerpos. Antes yo pensaba que, si bien es cierto, los anticuerpos se producen, sí, regularmente, sí hay un estímulo que regula propiamente el que se produzca un tipo de anticuerpo, ¿no? Y esto es, pues, si estuvo propiamente expuesto con un patógeno. Si no sé, si las células no se exponen propiamente a la enfermedad, pues no van a estar produciendo anticuerpos. Para ello, pues entonces sí necesitamos a fuerzas que la célula esté expuesta a algo como para que empiece a producir la cascada de los anticuerpos, vaya, o el conglomerado de estos que ustedes posteriormente van a estar estudiando en inmunología, ¿sale? Digo, nada más para explicar estas dos imágenes, tenemos aquí a mi izquierda un corte de lo que viene siendo sistema nervioso central, propiamente corresponde a cuerpos neuronales, en este caso un conglomerado de ellos, que forman propiamente al tejido nervioso. Por otro lado, aquí tenemos una fotomicrografía, en este caso de un frote sanguíneo donde observamos células que forman parte del sistema inmune, en este caso son células plasmáticas, ¿sale? Poco a poco ustedes se van a estar familiarizando con estas estructuras, de momento yo solamente les voy a dar el nombre. Con esto acabamos el transporte vesicular y ahora vamos a hablar del transporte a través de membrana. Este es un poquito más sencillo. Este de acá, bueno, hay de dos tipos, según sea el mecanismo de acción, por así decirlo, ya que los solutos que van a estar difundiendo a través de la membrana, para empezar, van a tener ciertas características que uno no va a tener. El transporte a través de membrana se divide en dos tipos, en un transporte pasivo y un transporte activo. ¿Eso qué quiere decir? Que para que se lleve a cabo la difusión de los solutos, vamos a depender de lo que viene siendo, en primer lugar, ATP y de un gradiente de concentración. Si tenemos estos dos elementos, pues bueno, se va a llevar a cabo este movimiento a través de las membranas. El primero que vamos a estar platicando ahorita es el transporte pasivo. Este de aquí tiene la característica de que como tal no va a estar ocupando la molécula de ATP, es decir, la moneda de intercambio energético no va a estar siendo empleada, sino que más bien vamos a ocupar lo que viene siendo la energía cinética de los mismos elementos y de un gradiente de concentración. Para ello me gustaría ejemplificar qué es el gradiente de concentración. Y otra vez retomando el ejemplo del metro, cuando pues ustedes viajan y están netamente atascados en los andenes, vaya, y cuando quieren subir a los vagones, al momento en que se abren las puertas del vagón propiamente y si está totalmente atascado, la tendencia siempre es que pues donde haya mayor población, en este caso pues de nosotros, va a ir hacia donde haya un espacio más amplio. Entonces nos depositamos propiamente sobre los vagones del metro. Eso es el gradiente de concentración, el movimiento de solutos a través de la membrana, desde donde hay mayor concentración del mismo a donde haya menor concentración, ¿ok? Justamente este movimiento se da también por la energía cinética que va a tener las moléculas, ¿ok? Algo importante algo importante que también deben de tener en cuenta es el tipo de molécula que está pues pasando a través de la membrana. No es lo mismo que una molécula sea muy pequeña y pase con mayor facilidad entre las moléculas de grasa a una molécula muy gigante que sea, pues igual, pues, liposoluble, vaya, pero que esté tan grande que no permita el intercambio, pues también no va a poder pasar. Entonces,
Todo esto va a estar sujeto a las características del soluto. Según su tamaño, es más fácil que haya una difusión de una molécula muy pequeña, pero de naturaleza, por ejemplo, hidrofílica, a que sea una molécula muy gigante, pero con una naturaleza lipofílica. Entonces, tienen que tener en consideración eso, ¿ok? Que también va a depender este tipo de transporte es el grosor de la membrana. Como tal, no existen patologías donde la membrana plasmática se engrose, sino que más bien esto se va a dar uno cuenta de la difusión que hay, por ejemplo, en los pulmones. Más adelante en el bloque 3 vamos a estar estudiando la histología del pulmón, pero las porciones que hay entre los alvéolos del mismo, con en este caso el torrente sanguíneo, hay un gran conglomerado de capas. Entonces, cuando hay patologías en donde el pulmón se hincha, este espacio que hay entre el alvéolo y el vaso sanguíneo empieza a aumentar, de tal manera que la difusión se hace más lenta, se entorpece y pues no hay difusión de oxígeno, ¿ok? Y también va a depender de la temperatura, ya que pues a mayor energía cinética pues es más fácil que las moléculas pasen. Por otro lado, si estamos en un ambiente más frío, las moléculas al estar estáticas pues no se van a mover de un lugar a otro, ¿ok? Eso es de manera introductoria, ya que aquí les presento los diferentes tipos de transporte pasivo que hay, ¿ok? Tenemos un transporte, en este caso difusión simple, y una difusión facilitada. Yo creo que antes de empezar a hablar de estos, les termino de explicar qué es el transporte activo, ¿ok? Ya comprendimos qué es el transporte pasivo y ahora corresponde propiamente hablar acerca del transporte activo. A diferencia del anterior, pues bueno, sí vamos a estar ocupando lo que viene siendo ATP, la moneda de intercambio energética, pero va a tener la característica de que este no va a respetar el gradiente de concentración. Es decir, no importa si en un lugar de la membrana haya mayor concentración de solutos y del otro lado no. Aquí lo que va a suceder es que el intercambio de solutos va a ser siempre en contra del gradiente. ¿Sale? Va a llevar la contraria. Justamente por esta característica es que las proteínas que van a estar llevando a cabo este proceso, pues bueno, se sujetan a ciertas reglas totalmente diferentes a las del transporte anterior. Es decir, en el transporte activo vamos a utilizar lo que viene siendo pues un tipo de proteínas llamadas bombas, también llamadas transportadores o cotransportadores, y justamente van a tener la peculiaridad de que para llevar a cabo pues este fenómeno van a tener ciertos sitios activos. Ahorita les explico qué es esto. Para esto déjenme hacerles un esquema. Imagínense que este es su... em, ahí está. Esta es la proteína que ustedes van a estar ocupando para llevar a cabo este transporte. Tenemos diferentes sitios en los que el soluto se va a estar acoplando. Por ejemplo, aquí es uno de ellos y acá es otro de ellos, ¿ok? Si se dan cuenta, solamente son sitios específicos donde se lleva a cabo esta asociación. No es en toda la proteína en este caso. Por lo tanto, van a correr el riesgo de que estas proteínas se saturen de tal manera de que se entorpezca ahora sí que todo este transporte, ya que solamente tienen la capacidad de procesar cierto número de moléculas por ciclo, ¿ok? De ahí que, bueno, se dice que van a tener competitividad, ya que hay moléculas que se parecen mucho entre ellas que van a estar compitiendo por estos sitios activos, de tal manera de que el transporte se puede entorpecer y se va haciendo cada vez más lento. Sin embargo, la característica muy importante y la principal que yo quiero que se queden con ella es que va justamente en contra del gradiente de concentración y depende de ATP, ¿ok? Y ahora sí, vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de, de transporte, tanto activo como pasivo. El primero que yo les voy a hablar es el de difusión simple. Este es un tipo de transporte pasivo, ya que, bueno, no ocupa ATP y depende del gradiente de concentración, ¿ok? Aquí el tipo de proteínas, o más bien, el tipo de solutos que se va a estar intercambiando entre las membranas principalmente es de tipo hidrofílico, ya que, pues bueno, vamos a utilizar ciertas proteínas en este transporte como lo vienen siendo canales. Les recuerdo que los canales son proteínas transmembranales que atraviesan toda la membrana y va a permitir el paso de ciertos solutos. En este caso, pues mantienen cargas que interaccionan con el agua. Por lo tanto, no pueden interaccionar con la cola de los fosfolípidos y pues para pasar
de extremo a extremo dependen de estos canales. ¿Ok? En fisiología, segundo año, ustedes van a estar platicando acerca de los diferentes tipos de canales y cómo funcionan. Mi intención ahorita de verdad no es introducirlos eso porque no me va a dar el tiempo. ¿Ok? Eso es por parte de aquellas moléculas que pues son lipofílicas, perdón, que son hidrofílicas. Aquellas que tienen una naturaleza un poco más liposoluble, vaya, pues no van a depender tanto de esto. Ejemplos de ellos, pues bueno, tenemos de diferentes tipos. Hay moléculas de gases que tienen la facultad de atravesar la membrana sin mayor tema. Y también tenemos pues el ejemplo del agua, como ya les mencioné. Si bien es cierto que le cuesta trabajo, sí la atraviesa. Y este movimiento que hay del agua de un lado al otro recibe el nombre de ósmosis. Ustedes van a estar estudiando un poquito más acerca de esto en bioquímica. En histología como tal no se ve el tema de ósmosis. Pero si se quedan con el principio que yo les mencioné, de que el movimiento de solutos va desde donde hay mayor concentración hacia donde hay menor. Ustedes ya tienen pues la mitad del tema ya resuelto, ¿ok? Justamente al agua, como pues es una estructura que se le dificulta el paso entre moléculas, usualmente usa canales especiales que corresponden propiamente a el nombre de acuaporinas. De ahí su nombre aqua, de pues agua, y porinas de el poro donde está atravesando estas moléculas, ¿ok? Em, de acá pues bueno es lo más importante. Algo que sí me gustaría aclarar es que yo no sé, realmente no sé este año, ¿verdad? Ni cómo estuvo el año pasado, pero al menos a mí mis doctores en histología, la gran mayoría decía que la difusión simple solamente es el paso de moléculas de la membrana, sí, de donde hay mayor a menor concentración, pero sin depender propiamente de una proteína, en este caso, pues de un canal. Entonces yo siempre me fui con la finta de que pues la difusión es solamente esta porción que yo les dibujé. Que la difusión facilitada es el paso de moléculas de donde hay mayor concentración a menor, pero dependiendo de proteínas. Pero no, en fisiología ustedes van a ver que este término está erróneo y propiamente cuando se habla de difusión simple es porque estamos hablando de moléculas que sí pasan de un extremo a otro, pero pueden depender de canales, solamente entran en esta categoría de proteínas, los que son canales, ¿ok? Entonces, todas las demás proteínas que no sean canales entran en otra categoría, ¿ok? Si, bueno, no les quedó claro o tan claro este ejemplo que yo les puse, ahorita hablando de la difusión facilitada, a lo mejor ya pueden comprender un poquito más acerca de esto. La difusión facilitada, bueno, a diferencia de la anterior, propiamente igual, va a seguir utilizando lo que vienen siendo proteínas como tal, son transmembranales, es decir, van a estar atravesando la proteína de polo a polo, pero solamente entran cierto tipo de proteínas, como lo vienen siendo los GLUTs o los que son transportadores de aminoácidos. Y solamente por pertenecer a esta categoría reciben el nombre o la clasificación propiamente de transportadores. Entonces, las proteínas que son transportadoras propiamente entran dentro de esta clasificación de difusión facilitada y además tienen la característica de que son saturables. Es lo que les expliqué hace rato. Van a mantener un sitio activo para una proteína o para un elemento que se puede ser muy similar a otros, de ahí que pues tiene competitividad. Entonces, son sitios que van a estar muy saturados y por lo tanto pueden llegar a entorpecer este mecanismo. Entonces, estas proteínas transportadoras, al interaccionar propiamente con los solutos, al final de cuentas, va a haber un cambio de conformación en su estructura molecular, de tal manera de que este soluto, al final de cuentas, va a pasar al otro lado de la membrana. ¿Ok? Hay un cambio de conformación. Entonces, este simple hecho de que hay un cambio de conformación, de que son saturables y que el transporte puede entorpecerse por el tipo de molécula que estemos hablando, es lo que caracteriza a la difusión facilitada. ¿Ok? A diferencia de pues la difusión simple, ya que pues solamente es un soluto que no satura propiamente al canal y pues pasa como si nada, no como tal no hay una interrupción del flujo del movimiento. A diferencia de la facilitada, sí lo hay, porque es saturable. La proteína se satura, no trabaja bien y entorpece este intercambio y la velocidad va disminuyendo. ¿Ok? Em, Justamente, bueno, aquí les puse diferentes ejemplos de algunos solutos que pueden estar participando en esto, como lo viene siendo la glucosa, fructosa, galactosa, vaya. Esto pues dentro de los GLUTs, ¿no? Los GLUTs son transportadores que ustedes van a estar hablando en bioquímica, segundo bloque.
y pues corresponde propiamente a estos transportadores de estos diferentes carbohidratos, ¿ok? Justamente por eso les puse aquí esta gráfica donde estamos ilustrando propiamente la velocidad de difusión que hay entre un transporte de membrana y el otro. Si se dan cuenta, la difusión simple no importa el gradiente de concentración, es decir, qué tan concentrado esté el medio, siempre y cuando se mantenga esta diferencia de gradientes, va a existir la difusión simple. Por otro lado, si aumentamos el gradiente de concentración en un transporte, en este caso de difusión facilitada, pues corre el riesgo de que la proteína, al mantener el mismo número de sitios activos, pero aumentamos el número de solutos, al final de cuentas la curva se va a empezar pues, a doblar, vaya, alcanzando una velocidad máxima. Entonces, hasta ahí va a poder trabajar ese transportador, cosa que no sucede con los canales, ¿sale? Que siempre van a mantener una velocidad pues constante e incluso puede aumentar según sea el gradiente de concentración, ¿sale? Y bueno, ya vamos a acabar, ya justamente nos falta hablar acerca de los diferentes tipos de transportes activos. Solamente aquí hay dos, el primario y el secundario. La diferencia, pues bueno, a diferencia de los transportes anteriores, este como tal va a depender de ATP. ¿Por qué? Porque va en contra del gradiente. Acuérdense, los transportes activos van en contra del gradiente de concentración. De estos, pues bueno, tenemos diferentes estructuras proteicas que van a estar participando, como lo vienen siendo las bombas. Cuando ustedes escuchen el término de bomba, acuérdense de ese transporte, ya que el movimiento de solutos que va a haber de un lado de la membrana va a ir siempre en contra del gradiente de concentración, pues del otro lado, ¿ok? Aquí, pues no, en vez de ir de donde hay mayor a menor, es donde hay menor a donde hay mayor, ¿sale? La bomba más importante que ustedes van a estar escuchando a lo largo de estos primeros 2 años es la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio, pues bueno, es una proteína que va a estar acarreando propiamente tres moléculas de sodio y dos moléculas de potasio. Aquí les tengo una mnemotecnia para que se aprendan cuál es la dirección que hay entre estas dos y es Nokia. Entonces escribimos Nokia y justamente el N corresponde propiamente al sodio, el O es de out, o sea, hacia afuera, la K corresponde propiamente al potasio, la I es de interno, o sea, de in, o sea que el sodio va a salir y el potasio va a entrar. Y la A corresponde propiamente a que es un transporte dependiente de ATP. ¿Ok? Entonces, les dejo esa mnemotecnia porque sí les va a servir bastante el siguiente año cuando estén hablando de fisiología. ¿Ok? Al menos el primer bloque sí ven biología, perdón, sí ven fisiología celular. Y todo lo que les dije es eso. ¿Ok? Que también corresponde, pues, al temario de histología, entonces no se preocupen. Al final de cuentas, ustedes en el siguiente año van a comprender el por qué. Si ahorita yo les digo, siento que me voy a tardar demasiado y puede ser que los enrede, pero el transporte activo secundario, quiero que lo comprendan que es un reflejo o es el efecto que hay por el transporte activo primario. ¿Esto por qué? Porque al final de cuentas, este intercambio de los gradientes de concentración que hay en las células va a generar siempre que exista ese gradiente. O sea, gracias a la bomba sodio potasio es que existen esa diferente de gradientes. Siempre va a permanecer. Entonces, al permanecer esa diferencia de iones entre las membranas, vaya, es que existen otros transportes, como lo viene siendo el activo secundario. Este se dice que depende del primario porque aprovecha energía indirecta a través del ATP. ¿Ok? Entonces, si les hablan ustedes, ¿cuál es el transporte activo que depende indirectamente del ATP? Acuérdense que es el secundario. Ajá. Todavía el por qué como tal no lo van a saber, a menos que se introduzcan propiamente a fisiología. ¿Ok? Aquí el tipo de proteínas que van a estar participando, pues bueno, reciben el nombre de simportes, vaya. Bueno, son más bien transportadores igual, como en la difusión facilitada, pero la dirección en la que ocurre este cambio de solutos recibe cierta clasificación. Ahorita les explico cómo es esto. Aquí, pues bueno, tenemos un esquema del plasmalema, propiamente es todo esto de acá, donde observamos estructuras proteicas insertadas que están atravesando totalmente la membrana. En el transporte activo secundario, cuando hay dos moléculas que propiamente comparten el mismo canal y van hacia una misma dirección, se dice que este transporte activo secundario es de tipo simporte. Sin embargo, si estas dos moléculas también comparten el mismo canal, pero van en diferentes direcciones, ya recibe el nombre de antiporte. ¿Ok?
Pero cuando solamente tenemos una molécula que va de un lado a otro, sin importar su dirección como tal, pues bueno, estamos hablando de que es un tipo de transporte activo secundario, uniporte. ¿Ok? Como les digo, aquí estamos utilizando igual transportadores, pero dependen justamente de la energía de ATP derivada del transporte activo primario. ¿Ok? Y bueno, con esto estaríamos acabando el tema de plasmalema. La verdad sí es un tema pesadito. Los de biología molecular y celular sí están densos. Entonces voy a ver la estrategia y la manera en la que yo se los pueda dar un poquito más digerida, más sencilla, corta, para que ustedes también puedan estudiarlo bien. Pensaba en dividirlo en subtemas de 10 minutos aproximadamente explicando pues cada punto, pero aún está en evaluación este punto. ¿Ok? De momento, pues me despido. Yo espero que la clase haya sido de su agrado. Cualquier cosa, pues pueden contactarme en mis redes sociales. Los banners ya los tienen ahí en el video anterior. En nuestra página de Instagram, easy.histology-bajo. En Instagram ahí pueden encontrarme igual, pues propiamente toda esta información del curso, si es que les interesa. Y pues bueno, esta sería la última clase muestra para el canal. Les deseo éxito y un abrazo a todos. Bye bye.